Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo de los ositos, el cual está conformado por mí, Karime Pancic, por Beatriz Cárcamo Esquivel, por José Antonio Pérez Brito y por Shaila Ramírez Hernández. Ok, nosotros les vamos a hablar sobre lo que es la solvencia, la liquidez, la rentabilidad y la eficacia operativa de la aerolínea, de la empresa Aeroméxico, la aerolínea, y sus 4 trimestres del 2020, que fue el año anterior. Empezamos con la solvencia, y la solvencia es el exceso de activos sobre los pasivos, y también con ella podemos saber si la deuda de capital contable es alta y si la empresa es solvente o no es solvente. Entonces se utilizan dos fórmulas. Una es la deuda capital contable, que son los pasivos totales entre el capital contable, y la segunda es la deuda de activos totales, que son pasivos totales entre activos totales. Bueno, entonces en el primer trimestre del 2020, la empresa en deuda capital contable tuvo un total de 23.18. Esto quiere decir que por cada peso invertido los acreedores aportaban 20 pesos. En este tiempo todavía la empresa era solvente, no rebasaba lo que era el 100% de la deuda. De hecho, estaba por abajo, que es el 50%, donde se recomienda estar. Y en su conforme va pasando los trimestres, esta deuda va incrementando y la empresa ya se vuelve no solvente. El segundo trimestre fue cuando la empresa tuvo más, fue su peor trimestre, ya que sus acciones cayeron, se veía una bancarrota, su flota estaba parada en tierra, y los vuelos a diferentes continentes como Europa, Asia y América fueron detenidos. Esto debido a que en el primer trimestre estuvo la propagación del COVID-19, y en el segundo trimestre fue cuando se hizo confinamiento en quédate en casa. Ya para el trimestre 3 tuvieron una subida una bajada en su deuda, que pasó del trimestre 2 teniendo menos 5.40 al trimestre 3 teniendo menos 4.77. Todavía no sigue siendo solvente la empresa, pero se va recuperando un poco. Ya en el trimestre 4 tiene un menos 3.44, y esto es porque ya lo que es el gobierno de la Ciudad de México le da un apoyo, además de tener una reestructura, y la cual recibe apoyos, y Estados Unidos le iba a ayudar, pero no pudo recibir este apoyo. En cambio recibe el apoyo de Canadá y recibe $1 millón. Para los activos totales es diferente, ya que en el primer trimestre tiene un 0.96, y se puede, en la investigación que hicimos, se puede notar que tenemos más activos que pasivos. En cambio, en el siguiente trimestre, el 2, el 3 y el 4, se invierte esto y ya tenemos menos activos que pasivos. Esto, a diferencia de la tendencia que teníamos en el 2019, va a la baja, va bajando en los activos totales.
Y pues como conclusión, la empresa de Aeroméxico en este 2020, debido al COVID-19, tuvo muchas bajas, casi llegando a una bancarrota, pero se está recuperando. No se ven la recuperación muy en grande, pero esperemos que para el próximo año, en este año 2021, ya tenga una alza, ya que el confinamiento ya se está controlando. La gente ya puede salir, pero con protocolos de seguridad. Se hacen los test en los aeropuertos de COVID, y también se hacen pequeñas cuarentenas para los visitantes de un país a otro. Y eso sería la conclusión de la solvencia. Muy bien, y pues sí, en efecto, como ya comentaba mi compañera Karime, pues Aeroméxico durante el año 2020 sí que tuvo muchos inconvenientes derivados a la pandemia que se manifestó en todo el mundo. A consecuencia de ello, esta empresa se vio afectada de tal modo que, enfocándonos en lo que es la liquidez, que es la disponibilidad de fondos que tiene los fondos suficientes que tiene la empresa para satisfacer sus compromisos financieros, pues podemos conocer a través de la investigación del primer trimestre que en la liquidez, su fórmula que considera la cuenta de activo circulante sobre lo que es el pasivo circulante en el primer trimestre, se obtiene un resultado de 0.44. Es decir, son 44 centavos de activo circulante para hacer el pago de cada peso de pasivo circulante, por lo que se puede decir que la empresa no cuenta con liquidez suficiente para atender lo que es su deuda en un corto plazo. Por otra parte, en la prueba de ácido también realizada, tuvimos que esta fórmula está conformada del activo circulante menos los inventarios sobre el pasivo circulante. En el primer trimestre, esto también arroja un resultado de 0.40, es decir, 40 centavos fue la cantidad disponible con la que contaba la empresa para hacer el pago de cada peso de obligaciones en un corto plazo. Esto, más que nada, se puede decir que Aeroméxico manifiesta una falta de dinero, porque se debería encontrar la prueba de liquidez en un margen de 2 o 2.5 y la prueba del ácido en un margen de 1.5 y hasta 2, criterios con los que no cumple. Y esto pues ya se puede deber a que en el primer trimestre la empresa iniciaría una serie de cambios, estaría en estos procesos debido al cierre de fronteras y lo que era la reducción de vuelos para prevenir o controlar la propagación del mismo virus. Para el segundo trimestre considero que este fue el punto más bajo de México debido a que tuvo grandes bajas económicas y esto también se ve reflejado en las fórmulas ya mencionadas. En la prueba de liquidez se había obtenido un resultado de 0.26, es decir, la empresa contaba con 26 centavos de activo circulante para hacer el pago de cada peso de pasivo circulante. Nuevamente esta cantidad está por debajo del margen que se comentó hace unos momentos, por lo cual la empresa no cuenta con la liquidez para atender sus deudas en corto plazo. Lo mismo sucede con la prueba del ácido, con un resultado obtenido de 22 centavos por cada peso de pasivos de pasivos para cubrir sus obligaciones en un corto plazo. En este segundo periodo también Aeroméxico ya buscaba lo que era un financiamiento, como lo comentaba mi compañera Karime,
para la reestructuración de su plantilla laboral. Es decir, que al menos el 23% de los trabajadores, enfocándonos más en lo que eran los sobrecargos, perdieron su empleo, y la otra parte de trabajadores llegó a acuerdos en el que reducirían sus sueldos durante todo el año 2020, estimando que hubiese una recuperación en el año 2021, y pues esta recuperación ayudará a la industria aérea. Para ya lo que es el tercer trimestre, Aeroméxico tenía una cantidad de 30 centavos en la liquidez, 30 centavos por activo circulante por cada peso de pasivo a corto plazo. Y bueno, aunque este periodo, el tercer periodo, manifiesta como un leve incremento, sigue estando por debajo del margen señalado. Su prueba de ácido, por otra parte, también se obtuvieron 26 centavos de activo por cada peso de pasivos. Es decir, que Aeroméxico no dispone nuevamente de una cantidad suficiente para atender lo que son sus deudas en un corto plazo. Durante este tercer trimestre se estimaba que progresivamente habría una recuperación del mercado tras el ajuste que se realizó en Aeroméxico, recuperando así frecuencias de lo que eran vuelos domésticos, que fueron los que principalmente ayudaron en este periodo a la misma empresa. Para lo que es el cuarto trimestre, una vez más, desafortunadamente la aerolínea había presentado una baja, es decir, su liquidez era de 14 centavos de activo circulante por cada peso de pasivo circulante a corto plazo, mientras que su prueba de ácido obtuvo una baja con 13 centavos por cada peso de activo circulante. Estos datos indican que la empresa no tiene liquidez para cubrir sus obligaciones o sus deudas en un corto plazo, generando así un retroceso para Aeroméxico debido a la demora de la recuperación del mercado, por lo cual en este último trimestre no cuenta con una liquidez para el pago de sus deudas. Y como ya hemos comentado anteriormente, se estimaba que durante este último periodo, lo que son los meses de noviembre y diciembre, como conocemos, son de temporada alta. Sin embargo, tras las nuevas cepas que empezaron a surgir en el mundo, se puede decir que hubo un retroceso, pues el miedo en la gente no le brindaba la confianza para realizar vuelos a otros destinos, destinos internacionales o incluso nacionales, por lo que la industria aérea volvió a tener un retroceso, y esto lo reflejó Aeroméxico. Concluyendo esta parte, se puede decir que en términos generales, Aeroméxico no contó durante todo el año 2020 con una liquidez suficiente, pues los pasivos fueron a la alza, mientras que sus activos fueron a la baja, por lo que se puede decir que no fue eficiente la empresa durante todo este año. Muy bien, yo les hablaré sobre la rentabilidad. Y bueno, para empezar, que una empresa sea rentable significa que esta empresa es capaz de generar utilidad o de incrementar sus activos. Y bueno, de acuerdo con la investigación realizada a Aeroméxico, podemos concluir que pues no fue nada rentable. Pues de acuerdo a las fórmulas, que son 4 de rentabilidad, todas arrojaron resultados negativos. Empezando por el margen de utilidad bruta. Este margen de utilidad bruta lo que hace es que nos da un porcentaje de que se tiene de utilidad bruta con respecto a las ventas netas. Y la fórmula es así: utilidad bruta entre ventas netas.
Si checamos en el primer trimestre, esta fórmula nos arrojó un resultado de menos 24% de utilidad bruta. Ahora, contrastándola con el segundo trimestre, observamos que esta utilidad cayó así drásticamente a un menos 1018%, comprobando una vez más, como ya lo han mencionado mis compañeras, que el segundo trimestre fue el peor del año pasado para Aeroméxico. Fue en el que tuvo más caída, más bajas. De hecho, de acuerdo a las noticias, fue en este trimestre en el que se anunciaba su bancarrota, en el que estaban sí, se murmuraba pues que iba a caer y ya posteriormente Aeroméxico lo confirma. La siguiente fórmula es el margen de utilidad neta, que es similar al margen de utilidad bruta, solamente que este nos da obviamente el margen de utilidad neta que tiene la empresa con respecto a las ventas netas, y así es como se saca utilidad neta sobre ventas netas. Aquí checando el segundo trimestre, que fue el peor, en este caso tenemos una utilidad neta de menos 1051%, una vez más afirmando lo duro que fue este semestre para Aeroméxico. Ahora lo contrastamos con el tercer trimestre, donde se puede ver una recuperación significativa. O sea, se sigue perdiendo, pero se pierde muchísimo menos. Hablamos de casi 1000% de diferencia, pues de menos 1051% del segundo. Ahora esta utilidad sube a menos 62%. En este tercer trimestre lo que estaba pasando es que ya se anunciaba como un avance en las acciones, ya se empezaba a ver esa recuperación. Digo, después de estar en el fondo en el segundo trimestre, ya en este tercer trimestre ya las noticias eran esas. Aeroméxico está ganando terreno, recupera acciones. Y por eso vemos esa diferencia significativa, de casi 1000% de diferencia. La tercera fórmula es el retorno de activos. Está igual, bueno, hablando de rentabilidad, pues esta nos hablan de la utilidad que genera una empresa. Esta nos dice la utilidad neta con respecto a los activos totales. Y así es como se calcula. Utilidad neta sobre activos totales. Aquí analizando el tercer trimestre, que es donde ya, de acuerdo a la segunda fórmula, vimos una recuperación. Aquí nuestra utilidad neta con respecto a los activos totales es de menos 3%, pero si la comparamos con el cuarto trimestre, vemos una baja del menos 3 al menos 12%. Y bueno, esto puede ser porque si bien sí ya estaba en proceso de recuperación, parte de esa recuperación se debió a endeudarse, a pedir préstamos y ahora ya tener que pagarlos. De hecho, ya en unas noticias, ya Apolo ya estaba como que cobrando, ¿no? Ya, ya cuando me pagas y así. Entonces, pues, de ahí podemos sacar este decremento de los activos totales, de toda esa deuda que se tenía. Y bueno, por último tenemos el retorno del capital total, que igual que la anterior, nos dice la utilidad neta respecto al capital total. Igualmente se saca utilidad neta sobre capital total. Igual aquí para hacer una comparación y para ver este cambio, bueno, checando el segundo trimestre, bueno, en este caso, en esta fórmula, todos los resultados son positivos, menos el del primer trimestre, que maneja un porcentaje de menos 50%. De ahí en fuera, del segundo al cuarto trimestre, los resultados son positivos. Y bueno, yo entendí que
se sale positivo precisamente por todos los préstamos que hacen pues el capital contable, para así Aeroméxico pueda sobrevivir lo más posible y de esta supervivencia empezar a su recuperación. Ya entendí que por eso da positivo de tanto préstamo que se hace. Y bueno, esas son las 4 fórmulas y en conclusión, pues no, el 2020 no fue para nada rentable para Aeroméxico, desafortunadamente. Pues no se generaron nada de utilidades, de hecho se generaron pérdidas. Y esa es mi conclusión. Bueno, y para terminar, yo les voy a hablar sobre la eficiencia operativa, donde vamos a usar 3 cuentas. La primera es la rotación de cuentas por cobrar, la segunda es la rotación de capital de trabajo y la tercera es la rotación de activos totales. Bien, para empezar, la rotación de cuentas por cobrar se saca de lo que son las ventas netas de la empresa de Aeroméxico entre su saldo inicial de cuentas por cobrar más el saldo final de cuentas por cobrar, y esta se divide entre 2. Bueno, en los 4 trimestres se obtuvo que en el primer trimestre fue de 2.73, en el segundo trimestre fue 0.54, en el tercer semestre contó con 0.98 y en el cuarto con 1.49. Estos son números de las vueltas que tarda al año en recuperar sus cuentas por cobrar. Esto es resultado de que, si bien se sabe, como ya lo comentaron mis compañeras, por efectos del coronavirus, la empresa fue bajando poco a poco. Así como mantuvo sus viajes a Europa y Estados Unidos, los redujo, ya que pues a la gente le daba miedo como viajar a estos diferentes destinos. En la segunda cuenta es la rotación de capital de trabajo, que su fórmula está compuesta de entre sus ventas netas entre sus activos totales. Los resultados que se obtuvieron en estos 4 trimestres fue de menos 0.07, menos 0.55, 0.14 y para finalizar el cuarto trimestre contó con menos 0.08. Esto es de lo que va rotando su capital para llegar a las ventas netas de cada trimestre. Aquí se puede ver que se obtuvieron puros números negativos. Esto también a consecuencia de que pues en el año 2020 hubo muchísimas bajas en la empresa. De hecho hubo muchos despidos. Ya no les daba como su capital para producir. De hecho, también muchas de sus aeronaves dejaron de funcionar. Esto fue lo que provocó que poco a poco Aeroméxico se fuera a la bancarrota. Y en tercer número está la cuenta de cobrar de activos totales, que son sus ventas netas entre los activos totales. Estos resultados dieron en un primer trimestre 0.11, en un segundo trimestre 0.02, en el tercer semestre fue 0.03 y en el cuarto trimestre fue 0.08. Esto dice que por cada peso invertido se obtuvieron menos del peso que invirtieron y esto no obtuvo ingresos. Esto igualmente, si bien se sabe, es que por consecuencia de todas estas crisis, de que muchas de otras aerolíneas ya no quisieron hacer contratos con Aeroméxico, aunque en un punto quisieron comprar como acciones para un futuro, ya que si bien se sabe, pues Aeroméxico es como una de las aerolíneas más cotizadas. Entonces algunos empresarios pues se interesaron en comprar estas acciones pensando en que en un futuro la empresa volvería a flote. Y bueno, esto en conclusión, se podría decir que la empresa Aeroméxico está tardando mucho en la rotación de su eficiencia de sus cuentas. Esto es en efecto al coronavirus y lo que ya lleva más de un año que la empresa todavía no se puede recuperar al 100%. Y pues esperemos que pronto pues la empresa vuelva a estar a flote. Y eso sería todo.